Hay mucha hipocresía, de verdad, en los prianistas. No hay una sola desaparición forzada. Son donativos, nada, ni un solo peso. Claro que no. Y nunca dijiste que estabas recibiendo donativos de un no es empresario que recibe 2,000 millones de la pesos. presidenta del debate. No al nepotismo. Y hacer un paralelismo con Ayotzinapa es el colmo. Están los nombres de los 43 jóvenes, de los 200 zapatos, esos no hay un solo nombre. Ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior. Hay 200 zapatos ahí, sí. Pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Yo sé que no le va a gustar al panel del frente. Sé que no les va a gustar, pero tengo que decirlo. Porque lo pienso. Ahí viene el doctor. Entre otras razones, esto muestra también. Se viene bisturí. Esto muestra también que los socialistas son súper generosos con la plata ajena. Pero cuando es con la propia plata, bueno, son los más capitalistas entre los capitalistas. Si hay una ministra socialista, que además es nieta de Allende, que está vendiendo la casa de Allende, bueno, ¿por qué no se la regaló al Estado? ¿Por qué no se la cedió en comodato? ¿Por qué la tiene que vender en 1.000 millones de pesos? ¡Qué buena pregunta que metió el doctor! La respuesta está súper clara. Le gustó el capitalismo a Allende, porque le ¿no? encanta el capitalismo cuando son los recursos propios. Pero cuando son los recursos del Estado no tienen ningún problema que vayan para ellos como era con esta compañía. ¿Alguien puede responder Ya esto? regaló una casa. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, muy buena tarde en este fin de semanita, ya sabadito de fin de semana. Para todos aquellos que nos están viendo en el estreno del video, muy buen día, muy buena tarde. A los que nos ven en diferentes horarios en diferido, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. A la hora que nos estén viendo, que nos puedan ver. Un saludo, esperando que todos se encuentren maravillosamente bien. Su servidor, Alejandro Rodríguez, comentando el día de hoy muchos sucesos que suceden en el país. Algunos buenos, algunos no tan buenos. La gran mayoría bastante desagradables, bastante malos. Y las excusas de siempre, ¿no? Porque esto ya es sin duda una condicionante. El hecho de estar escuchando lo mismo de siempre, ¿no? Los mismos pretextos, las mismas excusas. Tal vez por este dicho que tenemos en México, desde que se inventaron las excusas, se acabaron los culpables, ¿no? Es buscar en donde no existe absolutamente argumento alguno, es buscar siempre la excusa, es buscar siempre el cómo escaparse, el cómo evadir, y no reconocer una realidad que nos está haciendo mucho daño, que nos está afectando, que nos está llevando a tener una vida que yo creo que nunca la mayoría de nosotros nos hubiéramos imaginado, ¿no? Alguna vez yo lo decía, hace muchos años, siendo yo niño, podíamos pasar horas y horas interminables de juego en la calle, ¿no? Sin tenernos que preocupar de absolutamente nada. Podíamos ser 20, 30, 40 niños en la calle jugando, y con que hubiera una madre de familia, y a veces ni eso, no teníamos de qué preocuparnos, ¿no? Ni de violencia, ni de crimen, ni de secuestros, ni de feminicidios, ni de nada de esto, ¿no? Pero sí es increíble cómo le hemos encontrado palabras también a todo, ¿no? Hubo una explicación por ahí en un video que yo les compartía del feminicidio, ¿no? Yo lo decía, por ejemplo, con esto que hablamos también de la música, dichosa apología del delito. Y yo decía, es que primero definamos, ¿no? Empecemos por definir qué es apología del delito, ¿no? Porque yo creo que esta era la parte principal de muchas cosas, ¿no? Si no definimos las cosas por lo que son, el feminicidio se ha femicidio, dicen por ahí también en algunos lugares, que no es feminicidio, sino que es femicidio. Decía alguien por ahí, nos explicaba, es que eso no existe, ¿no? O sea, a ninguna mujer se le mata por el simple hecho de ser mujer.
se le mata por muchos factores, ¿no? Muy interesante este análisis, insisto, les compartí ya el video por ahí en los intros que les dejo, y es que efectivamente tiene mucha lógica lo que nos dice, ¿no? Matar a una mujer por el simple hecho de ser mujer no es el punto es que hay una razón, hay una causal. Puede haber odio, puede haber rencor, puede haber una cuestión de legal, puede haber una cuestión de amenazas, puede haber una cuestión de muchos factores. Decía alguien en este video que les compartía, decía, bueno, es que ¿qué es una persona que mata a una mujer? No, pues es un criminal. Luego entonces, son crímenes, hay un criminal, ¿no? Pero por una razón. Difícilmente dicen en este análisis que la causa es el simple hecho de ser mujer, o sea, alguien que traiga algún tipo de odio, de problema o de situación con mujeres por el simple hecho de ser mujeres, no es real, ¿no? Esto se buscó legalmente porque son estos vacíos que se encuentran en la ley, en la que buscan llenarlo con basura, ¿no? Esta cuestión de crimen también y de hablar de, ¿cómo le llamo? Esta cuestión de géneros, ¿verdad? También eso es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco el querer encontrar excusas, pero el problema a veces no es encontrar las excusas, a veces la cuestión o la esencia sería encontrar las soluciones, porque ahí está el problema. El problema no está en que existan todas esas situaciones, ¿no? Esto insisto, de apología del delito, como le decía una jurista, ¿no? ¿Qué es, para empezar? Porque empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué es apología del delito? De ahí partimos con muchas cosas, ¿no? Primero definamos qué es apología del delito. Porque, insisto, son estas palabritas domingueras que se han inventado a través del tiempo. Como en algún momento les decía yo, mi maestra de ética y conocimiento del hombre cuando yo estuve en la prepa, hablaba de esto de entonces que la palabrita estaba de moda, de libertinaje, ¿no? Y decía ella, ¿qué es esto de libertinaje? Porque empecemos por ahí, ¿qué es eso de libertinaje? O sea, definámoslo, decía la maestra porque decía mi maestra entonces de ética, dice, es que a ver, defínala. No es a qué le suene, es cuál es la definición. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, es, ok, a ver, definámoslo. No existía el término, no sé si ahora ya lo hayan definido y se encuentra en este gran documento, pero no existía como tal, o sea, la cuestión de definición de esta palabra per se no existía, no se tenía. Es importante, por eso yo les decía cómo a veces se puede ver, se puede notar cuando una persona pasó por la escuela y cuando no, porque les digo, hay detalles muy importantes, ¿no? muy claros de cuándo sí se pasa por la escuela y cuándo no. Déjenme cortar un momento, porque este escándalo de veras es imposible, ¿no? Aquí estamos nuevamente, increíble cómo nos acostumbramos a la contaminación auditiva en este país, ¿no? Porque México, lo decíamos hace un par de días, México es uno de los países que la contaminación por ruido es más constante, más continua, en donde vivan, Antes se respetaba mucho algunas zonas residenciales, particularmente de alta plusvalía. Ahora ya ni esos lugares se salvan, ¿no? Increíble que este tipo de cosas pasen a toda hora. Y como lo digo yo, a veces es como la política también, ¿no? Nos hemos acostumbrado a la mala política, a los políticos tranzas, a los políticos corruptos, así como nos hemos acostumbrado al ruido, ¿no?
cosa que de verdad antes no sucedía, ¿no? Ahora tenemos hasta con los vehículos, ¿no? Estas motos que los decía yo también hace unos días, le quitan los escapes a ciertas motos, particularmente pequeñas, ¿no? Scooters. Y qué bruto, o sea, es una contaminación que sin duda yo estoy muy cierto que esto nos tiene también en una neurosis constante, porque ya es demasiado. Esto es lo que tiene que cambiar. Ayer teníamos una reunión en casa y platicábamos un poquito esto también, ¿no? De qué es lo que sucede en México, cómo suceden las cosas y cómo a veces nos acostumbramos a ella. Ayer estábamos tocando también este tema de la pandemia, de cómo murió mucha gente, porque sin duda fue una pandemia que a todo mundo nos agarró muy mal. Ahora sí que, como decimos, muy mal parados, ¿no? No había conocimiento, no había información y se resolvió, digamos, de la mejor manera que se pudo con lo que se tuvo, ¿no? Había gente que tuvieron muchos problemas, por ejemplo, en hospitales, porque se les abandonó, y no porque quisieran, sino porque las propias reglas, digamos, de alguna manera que se impusieron médicas, llevó a ello, ¿no? Gente que la aislaron en la cuestión de que no tienes que estar aislado, no puedes estar en contacto con nadie. Y esto fue muy subjetivo, insisto, no se tenía experiencia, ¿no? Pero fue muy subjetivo porque hubo personas, yo le digo porque mi hijo mayor estuvo muy cerca de visitar a la flaquita, ¿verdad? Él llegó a estar por debajo de los 40 puntos de oxigenación. Lo menos que le registramos fue 35. Había gente que nos decía, no, es que eso no puede ser. Si tu hijo hubiera llegado a 35 hubiera muerto. Pues no murió afortunadamente y sí llegó a 35. En su momento a mí me lo dijeron también que yo no debería de estar porque en alguna ocasión por una infección estomacal yo llegué a más de 42 de temperatura. Me acabé un termómetro de esos caseros, esos tubitos que todo mundo tenemos mayormente en casa, ¿verdad? No había termómetros digitales entonces. Este termómetro del tubito, ese pequeñito que mide como 15 centímetros, me lo acabé. Lo más que marcaban esos termómetros antes era precisamente 41, 42. Se fue el mercurio en esta línea que se percibe, se fue hasta arriba. Mucha gente, entre ellos amigas que tenía yo entonces que estudiaban enfermería, me decían, es que no puede ser, tú estarías muerto. A los 40 grados entras en un choque y una reacción orgánica. Le digo, pues aquí te lo estoy platicando, ¿no? Y yo no tengo por qué convencerte de absolutamente nada, ¿no? Yo pasé por ello, yo viví ello y te lo estoy diciendo. Si me quieres querer bien, si no me lo quieres querer es tu problema, ¿no? Pero no estoy muerto, aquí estoy. Y conocí a otro amigo también en el transcurso de mi vida que le pasó exactamente lo mismo. Y también afortunadamente con vida hoy día, ¿no? Mi hijo, insisto, llegó a 35 y mucha gente decía, no puede ser. Con esa oxigenación tu hijo debería estar muerto. Pues no está muerto, afortunadamente está con vida y está bien, ¿no? Pero insisto, fue mucho esta experimentación y ayer comentábamos, porque mucha gente que falleció en la peor de las soledades, porque a la gente se le aisló, pero los humanos no somos unos seres que estemos acostumbrados a estar solos, y mucho menos por obligación. A mucha de esta gente se le dejó y murieron así, en la peor de las soledades, porque uno de los problemas que prácticamente nadie advirtió fue la soledad. Y es la depresión que viene con ello. Porque gente acostumbrada que estaba con su familia, que siempre estaba rodeado de algo, no cerca de alguien,
pues resulta que de repente, de buenas a primeras, lo dejaron solo, ¿no? Y no le permitían que nadie lo visitara y no permitían que nadie lo viera. Mi esposa en este punto con mi hijo, por ejemplo, que él estuvo convaleciente en su casa, nunca permitió que lo lleváramos a un hospital. Su pareja, claro, su esposa, fue la que tomó la decisión junto con él y ellos decidieron, no vamos a ir a ningún hospital. ¿Ok? Es su decisión y se respeta. Toda su atención de mi hijo fue en su casa, ¿no? Su madre lo cuidó por más de mes y medio. Y mi esposa, sin mayores cuidados que un cubrebocas, jamás le pasó absolutamente nada, ¿no? Entonces esto que muchas clínicas, que muchos hospitales decían que era esencial aislarlos, acabó siendo mentira. Más bien eso acabó matándolos. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque parece ser que políticamente estamos exactamente igual, ¿no? Parece que seguimos experimentando, parece ser que con X número de sexenios, 70 años del PRI, 12 años de Morena, del PAN, después otra vez 6 del PRI, ahora 7 de Morena, parece ser que no hemos entendido y seguimos experimentando. Y parece que se trata de seguir estando viendo a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Seguimos en esta lógica de seguir aguantando a ver hasta dónde, hasta cuándo, cuando no tenemos ninguna información que nos haga pensar que esto va a cambiar, ¿no? En la pandemia todavía muchos de ustedes podrían pensar que no teníamos información de ningún tipo en el sentido de salud, de qué iba a pasar con esta pandemia. Pero con lo político ya sabemos qué pasa, ¿no? Sale esta idiota pseudocientífica otra vez a atacar a Anaya, ¿no? Que Anaya, ¿de qué habla si él vivió 6 años en Estados Unidos? ¿Y qué? Porque vivió 6 años en Estados Unidos y nunca dejó de ser mexicano, ¿qué? ¿Es suficiente argumento para desestimar lo que Anaya diga? Y yo no defiendo, ustedes saben, Dios me libre de defender a ningún político, ¿no? Yo estuve también 6 años fuera de México, ¿y qué? ¿Y por eso no puedo votar? ¿Y por eso no puedo hablar? ¿Y por eso no puedo decir? Es todo lo contrario a veces, creo yo, ¿eh? Porque el estar fuera de nuestro país nos hace percibir las cosas de una forma distinta. Nos hace ver a lo mejor algo que no habíamos visto. Porque al estar viviendo en otro país, con sus reglas, con sus formas, con sus maneras, con sus leyes, y tener que respetarlas, nos guste o no, nos hace percibir muchas veces que en México falta algo, ¿no? Que en México algo está muy mal. O sea, Estados Unidos tampoco es el dichado de virtudes que mucha gente cree que es, ¿no? La educación también está del carajo, el trabajo está muy mal, la gente no quiere trabajar, la gente se cree que porque son norteamericanos se sienten la élite del mundo, o como por ahí dicen, tocados por Dios, como si el mundo no los mereciera, porque ellos se creen seres superiores a todo el mundo, ¿no? Tal vez cuando en el sentido meramente estricto de mejor vida, pues podrían estar los orientales hoy día, Japón, Corea, ¿no? Corea del Sur. Una condición de vida de toda aquella gente de verdad un tanto maravillosa, podríamos decir, ¿no? Pero además gente con cultura, gente estudiada, gente con valores, gente con muy... O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estados Unidos se siente el papá de los pollitos del mundo, ¿no? Y pobrecitos, no se han dado cuenta de que puede ser más basura que Venezuela, tal vez, ¿no? En muchos sentidos de forma de vida, no de política. Política, obviamente, Estados Unidos es muy liberal y muy tendiente a la economía, pero también se pasa en ese sentido, ¿no? Con esta cuestión de la economía, a veces también se extrema. Porque es una economía también que, cómo les encanta desperdiciar, ¿no? Disculpen por este cortecito que tuve que hacer rápido. Y les digo, o sea, no es así. Pero sale esta idiota a criticar ahora, y más que criticar, a veces hasta juzgar, ¿no? ¿Quiénes somos para juzgar? ¿Realmente tenemos una vida, tenemos una condición, tenemos una forma como que nos permita juzgar a alguien? Yo creo que no. Definitivamente no. Esta idiota que se la pasó de mitotera, de porra, como dicen, de porro femenino, ¿verdad? Académico, universitario. Ahora se siente con la
suficiente capacidad moral de criticar y de juzgar a los demás? Sí, Anaya efectivamente estuvo 6 años por ser un perseguido político, ¿no? Gracias a Peña, por cierto. Porque Peña se encargó de hacer su trabajo sucio ante el anciano delirante. ¿Para qué? Muy simple. Para lavarse todas las culpas, para lavarse la cara, pero este no nada más fue para lavarse la cara, este se bañó completo, para que no fuera tocado, ni siquiera mencionado por el anciano delirante, cuando hoy día sabemos que fue uno de los sexenios más corruptos, nunca como el del anciano, ¿no? Pero fue uno de los más corruptos, más sucios, más de los peores que hemos tenido en tiempos modernos, ¿no? Pero insisto, al igual que con el COVID todavía teníamos esta falta de conocimiento sobre este padecimiento, que además, platicando con la familia, comentábamos que muchos científicos, muchos médicos están hablando de que hoy día vamos a empezar a ver ya las consecuencias de ese padecimiento, en los que aparentemente nos contagiamos, pero que no sufrimos mayor problema, ¿no? Dicen muchos médicos, dicen muchos especialistas, ahorita, porque ellos lo dijeron en su momento, después de 5 años más o menos, vamos a empezar a ver todo lo que causó de daño, al igual que la vacuna, ¿no? Hay unos posts, unos videos por ahí en YouTube, en Instagram, que nos hablan de cómo desintoxicarnos de esta vacuna para los que se vacunaron. Yo nunca me vacuné, no me he vacunado hasta el día de hoy y no pretendo hacerlo, ¿no? Hay por ahí gente investigadora científica que ha hecho videos en el cual nos dice cómo desintoxicarnos de esta vacuna, porque ya empiezan los problemas, ya empieza a notarse, ya empieza a verse una condición de la gente por todo esto, ¿no? Y vamos a ver, porque esto acaba siendo también como lo político. Vamos a ver hasta dónde estos gobiernos de porquería, de basura pseudoizquierdista, y que acaban siendo más de economía y más de apertura y de robo y de saqueo, vamos a llegar, ¿no? Ya empezamos a ver hoy día las consecuencias de esto también, ¿no? Los efectos económicos, los efectos destructivos, los efectos de pérdida de dinero. Tenemos lo del Tren Maya, 2000, por aquí lo tenía yo. ¿Dónde quedó? La van a ver ustedes. 2.561 millones de pesos, nada más de primer año, ¿no? ¿Se imaginan si esto continúa, el tamaño del problema que vamos a ver? No tenemos ni idea todavía lo que nos vea. 2.5 billones, dinero quemado por Pemex. Miles más de CFE de pérdidas. Nada más en el sexenio anterior y en lo que va de este, ¿no? No, es sin duda de terror. Pero este terror apenas empieza, porque no lo conocemos. Es como, insisto, por eso la comparativa con el COVID, ¿no? El COVID nunca supimos, en realidad, del tamaño de la dimensión inicial, ¿no? Porque ahí fue donde estuvo el problema. Ayer platicaba yo con mis familiares, se hablan de 700,000. No. Las entidades que se dedicaron a revisar esto bien a nivel mundial, nos habla, como lo he dicho anteriormente, de 1.5 a 1.8 millones de fallecidos. Pero como bien decía un familiar también ayer, ¿pero qué es 1.8 millones de muertos cuando tenemos 130? Pues sí, estás hablando de que el 1%, ¿no? Y entonces parece increíble que mucha gente minimiza, ¿no? Oh, pues que ¿cuánto fue? A nivel mundial, que somos, ¿qué? 7,000 millones de seres humanos en este mundo. Pues 1.5, ¿qué? No, pues es como 0.00, quién sabe cuánto, ¿no? ¿Qué pinta? Pues no. Efectivamente, así, macro, en nada. Pero como yo siempre lo he dicho, ¿no? Nada más que hay un factor que a ti se te está olvidando, ¿no? Sí,
No pintará 1.5, 1.8 millones de muertos. Podrán parecer nada en un universo mexicano de 130 millones de personas. Pues sí, a ti te podrá parecer el 1%, ¿no? Nada más que hay un pequeño detalle, insisto, que mucha gente omite. Ese 1.5, 1.8 eran familiares de alguien. Eran hermanos de alguien. Eran hijos de alguien. Eran esposos o esposas de alguien. Eran familias completas. Yo les he hablado de una familia cerca de mi domicilio que murieron todos, ¿no? Hijos, padres y abuelos. Sí, podrá parecer un número. Y yo creo que ahí es donde está el mayor de los problemas y el cómo mucha gente minimiza este tipo de situaciones, ¿no? Sí, parece un número. Parece un número menor, 1%, sin problema, ¿no? Sí, nada más que estamos hablando de personas. Estamos hablando de seres humanos y estamos hablando de gente que eran familiares, amigos, conocidos de alguien. Y es ahí donde mucha gente habla y dice, una vida que se perdiera, ya fue demasiado, ¿no? A mí me espanta de verdad cuando yo escucho, leo, percibo las opiniones de la gente, ¿no? En este sentido, y es lo que yo siempre he dicho, ¿cómo se nota que a ti no te tocó? ¿Cómo se nota que a ti no te han secuestrado, no te han violado, no te han desaparecido, no te han asesinado a un amigo, familiar o conocido, ¿no? Porque hablas con una ligereza impresionante, ¿no? Por eso cosas como estas pueden tener un parecido tremendo con padecimientos, ¿no? Insisto, con el COVID se experimentó mucho y se perdieron muchas vidas. Con la política, el hecho de seguir experimentando con políticos tranzas, corruptos, ladrones, criminales, guachicoleros, mentirosos, nepotistas y demás, seguimos experimentando. ¿Y qué es lo que siempre vemos? Muertos. Muertos por todos lados. Ya murieron 3 aquí, ya murieron 5 acá, ya murieron 10 acá, y ya murieron otros tantos acá, y muertos y muertos y muertos. ¿Y quiénes son estos muertos? ¿Ciudadanos como usted o como yo? No políticos, no secretarios, no gobernadores, no presidentes, ¿verdad? No, nunca, ellos no, porque ellos andan en vehículos blindados, con un séquito de guaruras, con una bola de rufianes cuidándolos. Pero no seas un candidato y que no seas el candidato que el crimen organizado quiere, porque ya vemos lo que pasa. Lo acabamos de ver en Veracruz, lo acabamos de ver también, ¿dónde? Creo que Durango, ¿no? No eres el que el crimen quiere, te desaparece, ¿no? Así de simple, así de sencillo, ¿no? Y nosotros normalizando todo ello, pues ya nos acostumbramos, ¿no? Decía Chumel Torres un día, pues es que las balaceras, por ejemplo, en el norte del país, pues ya oyes por ahí las ametralladoras y todo, y pues ya inclusive antes la gente se tiraba, se ocultaba, corría. No, dice, pues ya más o menos percibes, ¿no? Ya conocemos cuándo es un cohete, pirotecnia, y cuándo un arma, ¿no? A ese punto hemos llegado, damas, caballeros. A darnos cuenta cuándo es fuegos artificiales y cuándo es una verdadera arma. Con una verdadera arma sí nos ocultamos, con pirotecnia no. ¿Cuándo nos acostumbramos a eso? La gente ahora con sus teléfonos saca el teléfono y está filmando, ¿no? Se acaban de robar, por cierto, no sé cuántos metros de cable otra vez. Aquí en la colonia hay pedazos de cable tirados por toda la cuadra, ¿no?
Y si bien va, algunas personas por ahí sacan la cámara, empiezan a filmar. ¿Pero qué le hablas a la patrulla? ¿Qué le hablas a las instancias? ¿Qué le hablas a la Guardia Nacional? No, nomás sacas el video y filmas, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? No, pues donde ese cable haya sido un cable, por ejemplo, de internet o de algo que te deje aislado en tu casa, que tú haces home office y que dependes del internet para trabajar, y que no hiciste nada ante esos ladrones, pues ya nomás te vas a quedar sin internet a ver cuánto tiempo, en cuanto vengan las instancias propias de quien se robaron ese cable y lo vuelvan a poner, ¿no? Y a ver mientras cómo trabajas y cómo haces las cosas, ¿no? Porque insisto, tenemos esta lógica, se tiene esta creencia de que no, como yo se los he dicho, es como yo hablo de política y mi canal no crece. ¿Por qué? Porque la gente no cree en política y porque cree que la política no le interesa. Ayer coincidíamos, les digo, en esta plática de familia, que la política rige todos los aspectos de nuestra vida. Uno solo de mis familiares no estuvo en oposición de esto. Todos coincidimos. Sí, efectivamente la política rige todos los aspectos de nuestra vida. Económico, educativo, salud, todo. La política rige todos los aspectos de nuestra vida, sin excepción. Pero la gente no lo cree. La gente cree que simplemente con decirlo ya no va a pasar, ¿no? Ayer nos exhibía Carlos en su programa, Carlos Loret, las tranzas, cómo siguen saliendo las tranzas de los amigos, de los tribagos, ¿no? Aquí sí como conejito de Energizer o como conejo de Duracell, ¿no? Sigue y sigue y sigue y sigue la información de los amigos. No para, miles de millones de pesos saqueados, robados, entregados en contratos, ya nos entregó Carlos también las empresas que siguen a Patán Augusto, ¿no? Cuando estuvo en el gobierno, cuando estuvo en gobernación, ahora que está en la Cámara, y lleva 3 empresas cuando menos consigo robando. Como empresas que vendían medicamentos, ahora resulta que entregan grava, ¿no? Como empresas que se dedicaban a cuestiones que tenían que ver con materiales de construcción, ahora venden medicamentos, ¿no? Como empresas que generaban hielo, ahora resulta que entrega materiales de construcción, ¿no? Y a mí, y yo vivo asombrado de verdad de toda esta gente que defiende, que habla maravillas del gobierno del anciano delirante, ¿no? Contratos directos, contratos a modo, contratos ilícitos, opacidad. ¿Por qué creen que destruyeron al INE, al INAI? ¿Por qué creen que van por el INE? En el INE lo tomaron también con esta basura de ser humano, de Tadei, ¿no? La otra idiota, la piedra, más piedra de todo el país, ¿no? Proponiendo que desaparezca la CNDH. ¿En qué México estamos viviendo? De verdad, si esto alguien nos lo hubiera platicado hace 30 años, que iba a suceder, le hubiéramos recordado mínimamente el 10 de mayo, ¿no? Casi idiota, o sea, ¿dónde crees que eso va a suceder en México, no? Pues, ¿qué les digo? Que ya sucedió. Y la gente por una limosna, y la gente por una cantidad de dinero, y la gente por un apoyo del bienestar, como se los dije aquí hace unos días, parece que venden su alma al diablo, ¿no? Y la defienden a morir. Nos hablan de esta participación de Estados Unidos ya en acciones contra el crimen. No, inmediatamente negar, ¿no?
Y no falta, como dicen, el pseudonacionalista, porque este es un mal nacionalismo, ¿no? El pseudonacionalista que sí, yo salgo y peleo por mi gobierno y por mi país. A ver, esto se llama defender al crimen. Porque si el gobierno norteamericano verdaderamente estuviera teniendo acciones en el país, es para atacar a grupos de crimen organizado y a todos estos creadores de drogas y de una serie de problemas y líos, ¿no? En el fondo, si tú sales a defender que no entre Estados Unidos a detener o a matar a estos criminales, de alguna manera, si somos completamente honestos, estaríamos defendiendo a estos criminales, ¿no? ¿Por cómo? ¿Por qué? Por lo que decía el anciano delirante, también son mexicanos, también son personas y también hay que defenderlos. ¿Defenderlos de qué? Asesinan a diestra y siniestra, matan a diestra y siniestra, descuartizan, desaparecen, entierran y tienen el país hecho un panteón de fosas comunes, ¿no? ¿Y también tienen derechos? Un abogado, yo se los presenté en un video una vez, y ese video creo que ya no lo tengo. Yo les presenté una vez un abogado muy reconocido en México que lo decía, no, los criminales deberían de tener otros derechos. No los mismos de nosotros que trabajamos, que luchamos, que peleamos, que buscamos siempre lo mejor para nosotros, nuestra familia y el entorno que nos rodea. No, un criminal no puede tener los mismos derechos que nosotros. Mucha gente dice que son seres humanos también. No, espérame. Eso de seres humanos está por discusión. Volvamos a lo que les decía yo al principio. No, regresemos a la definición de seres humanos, ¿no? Una persona que desbarató en ácido a 1000 personas, no, discúlpame. Ese no es un ser humano común, ¿no? Yo no sé cuál sea tu lógica, yo no sé cuál sea tu idea, yo no sé cuál sea tu forma de ver qué es un ser humano. Pero sin duda eso no lo es. Una persona de verdad que desbarató, literalmente desbarató a 1000 personas en ácido, no es un humano común. Un violador, como el violador de Atizapán, que tenía al menos 40 cuerpos enterrados de mujeres, que habría violado, las habría asesinado y las enterró en su casa, no es una persona normal, discúlpenme. Eso dista mucho de la normalidad, ¿no? Y entonces es de lo que estamos hablando, damas y caballeros. Si no definimos primero muchas cosas, muchas situaciones, pues por lo menos, mínimamente, no lo vamos a entender, ¿no? Porque entonces ya no estamos hablando de lo mismo, ya no estamos platicando de lo mismo, ya no nos estamos entendiendo, porque entonces ustedes tienen un concepto y yo tengo otro. O a lo mejor todos nosotros tenemos uno y los políticos tienen otro, ¿no? Y eso sin duda no puede seguir así. Muchos cortes hoy, en verdad, si no es el ruido son otras cosas. Y teniendo que resolver todo aquí, ¿no? Me llegó un paquete de una mercancía que compré, llegó incompleto y tuve que pelearme, por eso tuve que hacer un pequeño corte aquí nuevamente, ¿no? Peleándome con la empresa para ver la solución a esto, ¿no? Pero me encontré también curioso una noticia que acabo de ver. Me salgo un poquito del tema en el que estábamos, ¿no? Pero curioso porque esta gente, ¿recuerdan este barco que detuvieron con 10 millones de litros o de galones, no sé qué fue, de combustible? Bueno, resulta que los dueños del mismo estaban pidiendo que les devolvieran. Increíble, no sé. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Solo en México. El dueño del barco y el dueño, porque el barco está detenido todavía, ¿no? Está en una investigación. Pero increíble porque están pidiendo la devolución del aditivo, dicen ellos, ¿no? Porque supongo que ellos habrían reportado que era todo menos gasolina, combustible, ¿no? No me acuerdo si era gasolina o era diésel, era un combustible vehicular, ¿no? Pues los angelitos están pidiendo la devolución. Y decía la nota que el juez en cuestión que está llevando esto negó la devolución del mismo, ¿no?
Es increíble, de verdad, damas, caballeros, cuando creemos, por lo menos yo, lo he de ser totalmente honesto, cuando creemos que ya lo hemos visto todo, resulta que prácticamente no hemos visto nada, ¿no? Increíble, de verdad, solo en México. Y no lo dudo, dicen que este juez no concedió la devolución de este barco y del combustible, ¿no? Porque supongo que el combustible muy probablemente todavía esté dentro de este barco, ¿no? Si no es que ya, como decía un chiste por ahí, ¿no? No, sí es que encontramos que tus 10,000 litros de combustible que venía, a la hora de revisarlos resultó que eran 8, pero cuando los pasamos a un tanque resultó que eran 6, y ahora que ya tenemos los 4, debajo de este carguero, podemos checar que los 2 que quedan, pues pudiéramos ver qué hacemos con ellos, ¿no? Porque finalmente ese 0.5 que queda, y cada proceso va disminuyendo. Un chiste muy bueno por ahí que veía yo, esto a razón de dinero, ¿no? Porque se hablaba en este chiste de cantidades de dinero, ¿no? Que encuentran, por decir una cantidad, ¿no? $1,000,000, pero resulta que al final de la historia, pues solamente hay $10, ¿no? Porque ya el resto del dinero por cada proceso que pasó, pues fue mermando, ¿no? Sí, recibimos los $900,000 que encontraste, pero la siguiente instancia ya reporta que solamente llegaron 800, y así cada uno le va quitando, así como esta cosa, ¿cómo se llama? Para recuperar lo robado, no sé cómo, ¿no? ¿Recuerdan este caso que a mí no se me olvida tampoco, ¿no? Que recuperaron joyas, recuperaron vehículos, y después resultó que los vehículos tenían daños, y después que las joyas les faltaban joyas, anillos que venían con diamantes, resulta que ya no traían los diamantes, y cosas así, ¿no? Pero que cuando se recuperaron estaban completos. Pues esto que acabo de ver del dichoso barco con Huachicol está genial, ¿no? Pidiendo que se les devuelva el aditivo. Porque no era combustible, era un aditivo, ¿no? Pero que el juez parece haber negado la devolución del mismo, ¿no? Insisto, al rato cuando ya nadie esté hablando de ello, nos vamos a enterar que el barco ya estaba en Venezuela, ¿no? Y que este barco no traía diésel o no traía combustible. Va a resultar que traía aceite de cártamo, ¿no? O aceite vegetal o aceite de coches, ¿no? No, porque les digo, solamente en México, ¿no? Por eso les digo, damas, caballeros, haciendo este símil y haciendo estas comparativas con cuestiones de salud, con cuestiones médicas, es increíble cómo podemos ver esta similitud de cosas y de reacciones, ¿no? Como yo les decía, con el COVID vimos cosas que no nos hubiéramos ni imaginado. Y cuando creímos que ya habíamos visto todo con el PRI y con el PAN, resultó que la secta, no, se han superado, pero por mucho, ¿no? Yo, como les decía una vez, yo recuerdo el sexenio de López Portillo, que tenía metida creo que a la mitad de la familia, ¿no? No, bueno, pero de López Portillo, o sea, López Portillo como presidente tenía metida a la hermana, a la esposa, a los hijos y a los conocidos y al no. López Portillo. No, pero ahora es increíble porque ahora son los Batres. Ahora son los que, María Luisa Alcalá, o esta señora de gobernación, que ahora que era de gobernación, que hoy día es de la presidenta de Morena, ¿no? Pero son también los familiares del anciano delirante, que ya ni siquiera está en el gobierno, y que por cierto ya cabe decir que nadie sabe tampoco dónde está, ¿no? Y luego son los Monreal. No, es que sí, sin duda se superaron tremendamente. Peña Nieto, por ejemplo, pues nunca supimos más que creo que un hijo de él, que por ahí negociaba con el anaranjado en algún momento, y el yerno también de este tipo, que de apellido Kuchner, o no me acuerdo cómo se llamaba este joven político, y que parecía ser que por ahí traía negociaciones con el hijo de Peña, ¿no? Peña nunca le subió, sí, le supimos la Casa Blanca y le supimos 1000 tranzas, ¿no? Pero familia, nepotismo puro, pues creo que un hijo, ¿no?
Porque la hija tenía, creo que, intención de entrar a la actuación. Creo que ella estaba metida en esta cosa de Televisa. Y familia nunca supimos. De su gabinete que hubiéramos sabido de gente, de nepotismo con su gente, pues yo no recuerdo a nadie, ¿no? Videgaray, y muchos otros, pues yo no recuerdo que tuvieran familiares. Videgaray tuvo un problema por ahí con su hijo ebrio, alcohólico creo, que porque un día lo agarraron y tú no sabes quién soy, ¿verdad? Pero nunca de nepotismo, nunca de que la familia de estos estuviera trabajando en el gobierno. Aquí nada más con esta señora alcalde, o Alcalá, o no sé cómo se apellida, qué bruto, o sea, 9 familiares, ¿no? Los Monreal, no, unos caciques. Estos son dueños prácticamente de Zacatecas con todo lo que se han robado y se han incautado y se han metido en las bolsas hasta donde alcanzan a ver de Zacatecas, ¿no? Los Batres, bueno, rufianes, mafiosos, porros universitarios, inquistados en el gobierno, pero como cáncer, ¿no? ¿Cuándo vimos esto? No cabe duda que lo que es tranzas, corrupción, decía por ahí mi buen amigo Miguel Quintana, el anciano delirante con su pañuelito blanco, ¿no? Ya no hay corrupción, bendito sea el Señor. Pero si tienes a los hijos metidos haciendo todas las corruptelas que te imaginas, hasta el día de hoy. No nada más en tu gobierno, no, también lo hiciste con el gobierno actual. Tienes metida a tu familia hasta el tuétano, ¿no? Pero veía yo una nota interesante que hablaba de los hijos, precisamente, ¿no? El trivago mayor, soquete inútil, ladrón, corrupto, rata asquerosa, que está en el partido, en la secta de Morena, ¿no? Pide a los 234 legisladores de la secta de Morena acudir a Durango para hacer trabajo político, para comprar votos, punto, ¿no? Y solo 46 de ellos atendieron al llamado. Es para que vean cómo exactamente la secta de Morena se está tragando sola, ¿no? Hace el llamado este trivago mayor, Andrés creo que se llama, ¿no? A los 234 legisladores, pero solamente 46 atienden al llamado. ¿Y qué será? ¿Que las fracturas van a ser cada día mayores? ¿Va a resultar que en esta secta en verdad nunca hubo unión? ¿La unión que tanto nos presumen? ¿Será que en realidad la secta de Morena nunca ha sido, nunca será lo que tanto presumen de unión y de seguimiento y de apoyo y de... Hoy día había una queja que también estaba yo viendo hace un rato de este tipo Arturo Ávila, ¿no? Mentando madres de él, gente de Morena. Y es que es obvio, cuando el crimen organizado está completamente enquistado, cuando está completamente metido, cuando está total y completamente asociado con la política, pues los resultados obviamente sobra decir cuáles van a ser, ¿no? Si un político de por sí jamás ha tenido palabra, pues ahora imagínense políticos coludidos con el crimen organizado. ¿Desde cuándo el crimen organizado es una instancia, es una organización en la cual se puede confiar? El problema de todos estos políticos es que exactamente confiaron en ellos, ¿no? Y era obvio que iba a ser una asociación traidora por naturaleza, ¿no? Crimen organizado y política, pues es como hablar de agua y aceite, ¿no? No, más bien, corrijo, aceite ambos, pero tóxicos, ¿no? Por supuesto que crimen organizado y política se mezclan maravillosamente bien. No, aquí a diferencia del agua y el aceite, estos sí se mezclan. Y se mezclan muy bien. Y ahora buscan gobernar de esta misma forma, ¿no? Tontos de nosotros si lo permitimos, ¿no?
La recesión está en puerta, nos dicen por ahí algunos analistas, por la falta de dinero, ¿no? Y esto es algo que no nos va a ayudar de ninguna forma, ¿no? Algo de lo que no habíamos hablado también, que se me había quedado, es estas obras que se están haciendo multimillonarias en Zacatecas, con una empresa sancionada por el gobierno, ¿no? Y todo por la tranza, el nepotismo, los amigos, los compadrazgos, pero una obra también que está haciendo este tipo David Monreal, que además está dañando tremendamente la parte esencial, la parte más antigua de Zacatecas, ¿no? Donde preguntamos, o no, muchos nos preguntamos, ¿dónde está esta instancia que debería de estar protegiendo todas estas estructuras tradicionales, clásicas de nuestro México, ¿no? Haciendo un puente, una vialidad elevada sobre obras consideradas como patrimonio? Y todo por dinero, todo por repartir dinero, todo por ver a quién le dan más dinero, etcétera, ¿no? Contratos a modo, reparto de dinero a diestra y siniestra. Porque insisto, otra vez el gobierno tranza y lleno de nepotismo, ¿no? Pero dice esta señora alcalde, ¿no? No es nepotismo. Se puede tener a mucha familia trabajando en la política, pero no es este nepotismo, ¿no? Es que, ¿no? Es sorprendente como dicen por ahí, ¿no? Lo cara duras, que es una expresión, creo que extranjera, porque ni siquiera es nacional, ¿no? Esto hablar de cara dura, hijo, pero es que eso es, ¿no? No sé cómo lo podríamos interpretar en México, ¿no? Pero es que sí es una desfachatez, pero que solamente insulta a la sociedad mexicana, ¿no? Morena y el PRI negociando en algunos casos, en algunos otros teniendo pláticas con el PAN. Por eso les digo que nada cambia, ¿no? Las mujeres violentadas al máximo, ¿no? Hoy más que nunca, insisto, no precisamente por esta cuestión de feminicidio, no, porque como ya lo explicamos al principio, ¿no? El feminicidio como tal, la gente que mata mujeres no lo hace por ser mujeres, hay generalmente una causa, ¿no? Hay un violador, por ejemplo, es una persona trastornada, que no ataca a mujeres por ser mujeres, ataca a mujeres por saciar una descomposición mental, ¿no? Porque hay violadores que igual violan a mujeres, que igual violan a niños, que igual violan a hombres, ¿no? Eso tampoco se habla mucho de ello, la violación de hombres, ¿no? Y obviamente no se habla mucho porque el propio hombre es muy reacio a reconocer una violación, ¿no? Imagínense que un hombre sea violado en contra de su voluntad. Totalmente, una violación siempre va a ser esto, hacer algo en contra de la voluntad de alguien. Pero qué hombre, si a una mujer le cuesta trabajo reconocer que es violada, no, un hombre, y existe, existe esta parte, ¿no? Violentadas al máximo las mujeres más que nunca. Pero eso sí, los locos machistas que en la política se exhiben, ¿no? Ahí tienen a un mugroña nada más, ¿no? La loca de la que se dice gobernadora del país, ¿no? Desde Palacio, solo atiende a las mujeres, siempre y cuando, claro,
sean de su secta, sean solamente que están trabajando con este gobierno. Las demás, como lo dijimos aquí en una nota que compartí y en la cual publiqué, ¿no? A esta señora no le importa nada ni nadie que no sea de su gobierno, que no sea de su secta, y porque ella misma no le importa, porque pues ella tampoco se atiende en el Seguro Social, ¿no? Ella no compra en el BBB, donde todos nosotros a lo mejor sí lo hacemos, ¿no? Buscando los mejores y los más bajos costos de productos, ¿no? No, ella tiene atención porque son 10 millones de pesos mensuales que se gastan en Palacio, en alimento, en vivienda, en servicios, en lo que esta señora tiene como beneficio de vivir en un castillo, en un palacio. Alguna vez alguien me preguntaba, ayer me acordaba un poquito de eso, ¿no? Que me decían, oye Alex, ¿tú qué harías en esa situación si fueras gobernante? ¿Dónde vivirías? Yo en mi casa. Y generaría sin duda una orden presidencial en la cual lugares como el Castillo de Chapultepec, Palacio Nacional y otras construcciones estén impedidas permanente y de por vida de cuestiones políticas, ¿no? Particularmente de vivienda, ¿no? Sin duda, alguien alguna vez me preguntó, yo decía, no, Los Pinos lo recuperaríamos como oficina, como centro de trabajo, no como casa, como lugar donde el presidente tendría que trabajar, ¿no? Es increíble que una construcción de estas condiciones como la de Palacio esté hoy descuidada, casi cayéndose a pedazos, cuando eso nos costó muchísimo dinero a todos los mexicanos, ¿no? Hoy día prácticamente en el peor de los olvidos, y todo porque está abierto al público, ¿no? La gente a veces llega a ser también muy destructiva, ¿no? Campos de exterminio, o campos de concentración, o campos de instrucción, ¿no? También en Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Muchos datos que a veces se nos van, ¿no? Pero eso sí, como lo decía yo, también ahora nos critican, nos juzgan, nos tachan de carroñeros, ¿no? Como si la culpa fuera de los medios, como si la culpa fuera de los comunicadores. Nosotros somos los carroñeros ahora, ¿no? Porque decimos la verdad, porque exhibimos lo que está pasando en México, ¿no? Esto que está pasando en el metro, de que pican mayormente mujeres, parece ser con algún tipo de droga o de algo, ¿no? Y resulta que nosotros somos los carroñeros, ¿no? Si exhibimos a la criminalidad, la corrupción, la tranza, el nepotismo de los políticos, nosotros somos los carroñeros. Si exhibimos el crimen, la descomposición y todo lo que está, nosotros somos los carroñeros, ¿no? Si exhibimos a gobernadores que les están quitando la visa, a otros payasos que quieren ir a pelear a Estados Unidos, no sé qué, cuestiones de soberanía, nosotros somos los carroñeros, ¿no? Si exhibimos tranzas, corrupciones, ladrones, nosotros somos los carroñeros, ¿no? No, pues discúlpenme, hay muchas cosas entonces que yo no entiendo, ¿no? Hablamos de soberanía, de que nadie puede venir a meterse en México y decirnos qué hacer o qué no hacer. Pero México sí está organizando las cámaras un viaje a Estados Unidos para decirles qué hacer o qué no hacer en Estados Unidos, ¿no? Que si es legal o ilegal este 5% que le quieren cobrar a las remesas, ese será un problema que se tiene que resolver en Estados Unidos, ¿no? Que México demanda a las fábricas de armas, que por meter armas a México, ¿no? Acaba de ser juzgada en Estados Unidos como narcoterrorista, una mujer, ¿no? Porque facilitaba el trasiego de armas de Estados Unidos a México. ¿Por medio de dónde? De las fronteras. ¿Y quién está controlando las fronteras? Los militares. ¿Y entonces es problema de quién? ¿De los Estados Unidos que fabrican armas? Pues no, resulta que esta persona que fue enjuiciada traía armas también de Rusia, ¿no?
Porque da la casualidad que los dichosos AK-47 no son de fabricación norteamericana. Y resulta que el problema es de Estados Unidos porque fabrica armas. No, pues Estados Unidos puede fabricar refrigeradores y puede fabricar estufas y podría fabricar licuadoras y todo lo que quieran, sí. Si alguien va y las trae de allá y las introduce a México, ¿es culpa de quién? ¿De Estados Unidos? ¿Que está haciendo malos manejos de sus productos? Lo increíble, ¿saben qué es? Es que hay quien sí lo cree. Porque el gobierno así lo hace parecer, el gobierno así lo maneja, para que se vea como que es culpa de los Estados Unidos. La culpa de las armas no es de Estados Unidos, que las fabrique. ¿Quién demonios trae esas armas? ¿El gobierno? No. Bueno, sí, el gobierno mexicano. Ese gobierno que hoy día pasó una ley en el cual gente del SAT, de Pemex y de CFE van a poder estar armados. ¿Quién creen que va a traer esas armas? ¿Quién creen que va a comprar esas armas? ¿De dónde creen que van a salir todas esas armas que pueden traer en estas 3 instancias de gobierno? El gobierno. Y donde por ahí se mate a alguien de la CFE y de Pemex y del SAT, ahora esas armas van a terminar en México, en la calle, en manos de quién sabe qué criminal, ¿no? ¿Y quién las trajo? El gobierno. Ah, pero al gobierno no le puedes decir nada, ¿no? Porque de verdad, ¿cómo entraron estas armas al país, no? Hay muchas cosas que por eso me encanta cómo se maneja, ¿no? El nearshoring prácticamente ya desapareció. Los datos biométricos, cosas que no nos dicen y que ahí siguen, ¿no? Que ahí están en la palestra y que muchos están no dándose cuenta de esto. Por eso a mí me encanta a veces repetir esto, aunque a muchos les caiga yo mal a veces, ¿no? De que repito las cosas. Pero es que a mí no se me olvida el ABC, a mí no se me olvida el caso Polet, a mí no se me olvida esto de los datos biométricos, que ya no saben qué hacer para tenerlos en el gobierno, ¿no? Que los tenga mi banco, que los tenga alguna aplicación donde yo compro cosas, bueno, podríamos entenderlo, ¿no? Pero el gobierno. Y luego nos hablan de una ley de censura. ¿No? Obviamente, por obvias razones, es causa de preocupación, ¿no? Por lo menos a mí, si a ustedes no, pues bueno, ¿no? El nexo, definitivamente, de políticos con el crimen organizado, Estados Unidos nos lo está exhibiendo cada vez más, ¿no? Ya se habla de una lista por ahí, en donde inclusive el anciano delirante parece estar incluido, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje finalmente que está sucediendo en materia de seguridad en el país? Esto es muy importante porque si perdemos de vista lo que está sucediendo en este sentido de seguridad y los mensajes que el gobierno está mandando, este idiota, les decía yo, de Arturo Ávila, ahora trae a esto de la inteligencia artificial de Grok, ¿no? Yo honestamente nunca he entrado a este sistema Grok dichoso de inteligencia artificial. Ahora la secta le hace preguntas a esta inteligencia artificial, a este portal o esta aplicación Grok, no sé del todo cómo funciona, insisto, he escuchado de ella, yo no sé cómo funciona, nunca he interactuado con ella, pero ahora resulta que lo que dice Grok, particularmente lo hace mucho este tipo Ávila, ahora resulta que es esencial, ¿no? Le preguntaba por ahí en un programa que yo vi de Susana Oresti, que le preguntaron a esta inteligencia artificial Grok qué hubiera pasado en México si hubiera ganado Xóchitl Gálvez, ¿no? Y lo que dijo esta aplicación fue una serie de tarugadas que yo no sé de dónde la sacaron. Recuerden que mucho de la inteligencia artificial es lo que la gente, lo que los programadores cargan directamente en estos, ¿no? Y ahora resulta que este tipo Ávila da como
válido lo que una aplicación de inteligencia artificial interpreta sobre qué hubiera pasado si Xóchitl Gálvez hubiera ganado, ¿no? Yo creo que esta aplicación no tiene manera de conocer cifras, números, ni mucho menos de lo que sí está pasando, no de lo que hubiera. El hubiera no existe. Ahora resulta que la secta de Morena se vale de hubieras. ¿Qué hubiera pasado si esto? ¿Qué hubiera pasado? Como dicen por ahí, y esto es real. ¿Qué hubiera pasado si el PRI estuviera gobernando o el PAN, Morena fuera oposición y se le hubiera quitado la visa a un gobierno que no fuera de Morena, como sucedió en el norte del país? ¿Qué hubiera dicho Morena como oposición de esto? No, seguro se los estarían tragando vivos, ¿no? Peor que moscos en la noche en una zona húmeda, ¿no? No, estarían haciendo carnitas al gobernante en turno, ¿no? Pero como ahora este gobierno es de Morena, y como esta gobernadora que le quitaron la visa es de Morena, ni yo digo, ¿no? Pero una vez más, eso hubiera. ¿Y por qué a tanta gente increíble le gusta hablar del hubiera, ¿no? Cuando el hubiera no existe. Y ya finalmente se frena inversión por más de 61,000 millones de dólares en inversiones tecnológicas en México. Ayer platicaba yo con mi familia recordando al respecto de cuánta inversión se ha perdido, ¿no? Apple iba a invertir en 2 plantas de algún tipo, no sé qué iban a hacer en México, si algún tipo de tecnología o qué iban a hacer, pero 2 plantas que iba a crear Apple en México, adiós. 2 empresas de automóviles orientales dijeron adiós. Muchas empresas europeas que iban a invertir grandes cantidades en México, que ya tienen presencia en México, pero iban a invertir más, adiós. Empresas norteamericanas que iban a invertir en México, una de ellas yo sí la recuerdo, era Harley Davidson, que iba a abrir una planta de fabricación de motocicletas en México, adiós. Algunas plantas como Nissan y como otras están viendo llevarse su producción, parte de su producción, a Estados Unidos. Vuelvo a mi pregunta de siempre, ¿qué nos tiene que pasar o qué nos tendrá que pasar para entender que México va muy mal y que se puede poner peor, ¿no? ¿Y hasta cuándo será suficiente lo que suceda antes de que nosotros como ciudadanos tengamos algún tipo de respuesta a ello, ¿no? Por ahí se hace una convocatoria ya que están hablando, creo que con esto de la reforma al Poder Judicial, hay una convocatoria para una marcha, pero a mí me encantaría hacer una convocatoria, pero para sacar a esta loca idiota de Palacio, ¿no? Que no tiene la menor idea de nada. Pero los mexicanos somos muy buenos para unirnos con ciertas causas, ¿no? Pero sin duda para las políticas no somos los mejores, ¿no? Y por ello no se acaba de tener los resultados. Alguien alguna vez, y lo comenté aquí, me preguntaba, algo que tú consideres que pudiera funcionar, un paro nacional, ¿no? Pero el miedo es un elemento con el cual, en el cual sigue siendo primordial en muchos mexicanos, ¿no? El temor, la incertidumbre, el miedo a lo que pueda pasar es muy grande, ¿no? Y eso será que es lo que nos tiene y nos detiene a veces para hacer cosas, ¿no? Y eso nunca va a ser bueno. Eso nunca nos va a ayudar.
Vamos a buscar algunos otros tipos de alternativa. Este trabajo de comunicación, ¿no? Buscando de parte de su servidor todavía hacer un parteaguas y una diferencia en cuestiones políticas, solamente si ustedes lo quieren, solamente si ustedes lo aceptan, ¿no? A fuerzas dicen que ni los zapatos entran, ¿no? Pero hasta que no veamos verdaderamente afectada nuestra vida en todos los aspectos de la misma y que empecemos a padecer cantidad de cosas, parece ser que no vamos a entender, ¿no? Qué lástima que así sea. Qué lástima que tengamos que esperar a que alguien muera, a que nos secuestren a alguien, a que alguno de nuestros familiares desaparezca antes de tener tener el valor de hacer algo, ¿no? Porque muy bien decía esta frase que se utilizó por algún tiempo en el pasado: ¿tienes el valor o te vale? Y sin duda parece ser que la segunda es la que sigue pesando mucho más en México. Pero vamos a ver si así sigue siendo y qué va a pasar en un futuro próximo con ello. La única realidad es que su servidor aquí va a seguir. Vamos a ver hasta dónde se me permite, si no me quitan la vida también antes, ¿verdad? Pero vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, y lo vamos a hacer por ti, y lo vamos a hacer por México, porque tengo claro que por supuesto que vale la pena. Cuídense y hasta luego.